El mono que quiso ser escritor satírico, Augusto Monterroso. En la selva vivía una vez un mono que quiso ser escritor satírico. Estudió mucho, pero pronto se dio cuenta de que para ser escritor satírico le faltaba conocer a la gente y se aplicó a visitar a todos y a ir a los cócteles y observarlos por el rabo del ojo mientras estaban distraídos con la copa en la mano. Como era de veras gracioso y sus ágiles piruetas entretenían a los otros animales, en cualquier parte era bien recibido, y él perfeccionó el arte de ser mejor recibido aún. No había quien no se encantara con su conversación, y cuando llegaba era agasajado con júbilo, tanto por las monas como por los esposos de las monas, y por los demás habitantes de la selva, ante los cuales, por contrarios que fueran a él, en política internacional, nacional o doméstica, se mostraba invariablemente comprensivo, siempre, claro, con el ánimo de investigar a fondo la naturaleza humana y poder retratarla en sus sátiras. Así llegó el momento en que entre los animales era el más experto conocedor de la naturaleza humana, sin que se le escapara nada. Entonces, un día dijo, voy a escribir en contra de los ladrones, y se fijó en la urraca, y principió a hacerlo con entusiasmo, y gozaba, y se reía, y se encaramaba de placer a los árboles, por las cosas que se le ocurrían acerca de la urraca. Pero de repente reflexionó que entre los animales de sociedad que lo agasajaban había muchas urracas, y especialmente una, y que se iban a ver retratadas en su sátira, por suave que la escribiera, y desistió de hacerlo. Después quiso escribir sobre los oportunistas y puso el ojo en la serpiente, quien por diferentes medios, auxiliares en realidad de su arte oratorio, lograba siempre conservar o sustituir, mejorando sus cargos, pero varias serpientes amigas suyas, y especialmente una, se sentirían aludidas y desistió de hacerlo. Después deseó satirizar a los laboriosos compulsivos y se detuvo en la abeja, que trabajaba estúpidamente sin saber para qué ni para quién, pero por medio de que sus amigos de este género, y especialmente uno, se ofendieran, terminó comparándola favorablemente con la cigarra, que egoísta no hacía nada más que cantar y cantar, dando alas de poeta, y desistió de hacerlo. Después se le ocurrió escribir contra la promiscuidad sexual y enfiló su sátira contra las gallinas adúlteras, que andaban todo el día inquietas en busca de gallitos, pero tantas de estas lo habían recibido que temió lastimarlas y desistió de hacerlo. Finalmente elaboró una lista completa de las debilidades y los defectos humanos y no encontró contra quién dirigir sus baterías, pues todos estaban en los amigos que compartían su mesa y en él mismo. En ese momento renunció a ser escritor satírico y le empezó a dar por la mística, el amor y esas cosas, pero a raíz de eso, ya se sabe cómo es la gente, todos dijeron que se había vuelto loco y ya no lo recibieron tan bien ni con tanto gusto. La abeja negra, Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una abeja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas, para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. El espejo que no podía dormir, Augusto Monterroso. Había una vez un espejo de mano que cuando se quedaba solo y nadie se veía en él, se sentía de lo peor, como que no existía. Y quizá tenía razón, pero los otros espejos se burlaban de él. Y cuando por las noches los guardaban en el mismo cajón del tocador, dormían a pierna suelta, satisfechos, ajenos a la preocupación del neurótico. El rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio. Hubo una vez un rayo que cayó 2 veces en el mismo sitio, pero encontró que la primera había hecho suficiente daño, que ya no era necesario y se deprimió mucho. Monólogo del mal. Un día el mal se encontró frente a frente con el bien y estuvo a punto de tragárselo para acabar de una buena vez con aquella disputa ridícula. Pero al verlo tan chico el mal pensó, esto no puede ser más que una emboscada, pues si yo ahora me trago al bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal, y yo me encogeré tanto de vergüenza que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí, con la diferencia de que entonces la gente pensará que él sí hizo bien, pues es difícil sacarla de sus moldes mentales, conscientes en lo que se hace el mal está mal y en lo que se hace el bien está bien. Y así el bien se salvó una vez más.
La rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y otros se las comían. Y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando le decían que qué buena rana, que parecía pollo. Monólogo del bien. Las cosas no son tan simples, pensaba aquella tarde el bien, como creen algunos niños y la mayoría de los adultos. Todos saben que en ciertas ocasiones yo me oculto detrás del mal, como cuando te enfermas y no puedes tomar un avión, y el avión se cae, y no se salva ni Dios, y que a veces por lo contrario el mal se esconde detrás de mí, como aquel día en que el hipócrita Abel se hizo matar por su hermano Caín, para que éste quedara mal con todo el mundo y no pudiera reponerse jamás. Las cosas no son tan simples. El perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de la Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que se le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía. Movía la cola cuando encontraba algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. El paraíso imperfecto. Es cierto, dijo mecánicamente el hombre, sin quitar la vista de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno. En el paraíso hay amigos, música, algunos libros. Lo único malo de irse al cielo es que allí el cielo no se ve. Los cuervos bien criados. Cerca del bosque de Chapultepec vivió hace tiempo un hombre que se enriqueció y se hizo famoso criando cuervos para los mejores parques zoológicos del país y del mundo, y los cuales resultaron tan excelentes que a la vuelta de algunas generaciones y a fuerza de buena voluntad y perseverancia ya no intentaban sacar los ojos a su creador, sino que por lo contrario se especializaron en sacárselos a los mirones, que sin falta y dando muestras del peor gusto repetían delante de ellos la vulgaridad de que no había que criar cuervos, porque le sacaban a uno los ojos. El fabulista y sus críticos. En la selva vivía hace mucho tiempo un fabulista cuyos criticados se reunieron un día y lo visitaron para quejarse de él, fingiendo alegremente que no hablaban por ellos, sino por otros, sobre la base de que sus críticas no nacían de la buena intención, sino del odio. Como él estuvo de acuerdo, ellos se retiraron corridos, como la vez que la cigarra se decidió y dijo a la hormiga todo lo que tenía que decirle.